Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Reflexiones y Senti Pensares Psicosociales sobre el acompañamiento con personas víctimas de tortura en México, coordinado por la maestra Valeria Patricia Moscoso Ursúa, a quien le pido por favor un fuerte aplauso para su presencia esta mañana. En autoría con Edides Careño Granados, quien también nos acompaña esta mañana, Norma Isabel García Flores, Aarón Orlando González Galicia, Isaac Inocencio Lara García, Dalia Alejandra Luna Muñoz. Queremos dar las gracias por las facilidades para la realización de este evento a la doctora Zoraida García Castillo y a todo su equipo, quien siempre nos ayuda en la logística de este tipo de eventos. Pues vamos a comenzar. Inicia este libro señalando acompañamiento de procesos con personas víctimas de tortura. ¿De qué se trata esto? ¿Es posible acompañar experiencias tan extremas, tan íntimas, tan horrorosas? ¿Qué significa el acompañamiento de estos escenarios y desde cuándo se hace? ¿Cómo acompañar la oscuridad, la muerte, el dolor que deriva del daño generado en el ser humano por otro ser humano? Vamos a comenzar la presentación de este libro, iniciando con Dalia Alejandra Luna Muñoz, quien voy a leer de todos los que están aquí presentes una breve síntesis curricular. Mujer feminista, activista por los derechos humanos y animales, psicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en política criminal con formación y experiencia forense, así como en el acompañamiento psicosocial con personas implicadas e impactadas por violencias y violaciones a derechos humanos. Ponente en los diplomados de psicología forense y abuso sexual infantil, en el programa Atención a Víctimas de Violencias y Catástrofes, así como responsable académica del curso Protocolo de Estambul, Investigación y Documentación Legal de la Tortura en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. Agradecer el espacio de antemano a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y por permitirnos estar presentando este libro en este espacio tan importante donde se requieren estas reflexiones. Quisiera empezar también con el agradecimiento que siempre hago a las personas que nos permiten acompañarles, las personas que han sido víctimas de este tipo de circunstancias y eventos violatorios a sus derechos humanos, que son las que nos permiten definitivamente tener el conocimiento y la posibilidad de compartir en estos espacios. Nos permiten acompañarles y a través de ello podemos sistematizar pues todos los impactos que se dan derivado de estas violencias. Bueno, y ahora también reconocer el trabajo de mis compañeras, ¿no? Básicamente este libro es resultado de mucho trabajo, es resultado de mucho trabajo que han tenido ellas y que en este caso, pues básicamente pues se ve reflejada la condición de muchos elementos que giran en torno a la tortura, ¿sí? En torno a la tortura hay elementos, muchísimas aristas que desde esta mirada psicosocial es digamos, una mirada más compleja de lo que naturalmente o generalmente estamos acostumbradas a mirar la tortura. La tortura generalmente es vista desde una visión individualista, desde una visión hegemónica tradicional del positivismo que existe en nuestras ciencias y con las que nos formamos en todas las escuelas, ¿no? La mirada psicosocial implica una mirada integral, una mirada más allá de que solamente a través del derecho y de sus tipificaciones reduccionistas se quede contemplado lo que es la tortura, o incluso desde la psicología, ¿no? Que también desde una mirada reduccionista delimite cuáles podrían ser esos posibles impactos desde una mirada individualista, desde esta psicología tradicional hegemónica del modelo médico tradicional, ¿no? Entonces, la mirada psicosocial de la tortura es más amplia e integral, ¿no? Desde que la vemos como una violación a los derechos humanos, desde que la vemos a la tortura como esta condición de crimen de lesa humanidad, ¿sí?
desde la mirada psicosocial se contemplan impactos más allá de los individuales, los impactos que se tienen en las familias, los impactos que se tienen a nivel comunitario, los impactos a nivel también social e incluso los impactos transgeneracionales. Lo hemos visto en la historia de la humanidad, la tortura ha estado presente acompañando, digamos, en general, todos los procesos violentos, ¿no? En este mundo. Entonces, en ese sentido, la tortura se ha vuelto como un elemento constante y presente en todos los contextos. Y vemos entonces que ahí la parte de la tortura como un elemento histórico siempre ha sido un elemento de control social a través del miedo. ¿Sí? Este proceso de control social a través del miedo implica elementos que básicamente son parte de un dispositivo del que tenemos que tener claridad. La tortura no es solamente los golpes que recibe una persona cuando es detenida. La tortura no solamente es esa tortura psicológica que tiene cuando es detenida, sino que la tortura es todo un dispositivo que está construido por el sistema, ¿sí? Y que ha funcionado a través de la historia de la humanidad como elemento represor, como elemento de control social, como ya decía. Y en este sentido, más allá de ser los golpes que reciben las personas, más allá de que tratemos desde las ciencias forenses de documentar solamente elementos que son los indicios físicos o los indicios psicológicos, en esta mirada psicosocial tenemos otros elementos que contemplar. Desde la mirada psicosocial, en este libro se ha documentado pues el acompañamiento que se ha dado a varias víctimas, sus familias, sus comunidades. En este libro se habla precisamente de este dispositivo, de este aparato que es la tortura en general, desde que está construida como no solamente un elemento que busca una confesión, ¿no? O sea, va más allá de eso. La tortura inicia a veces desde una detención arbitraria, se va, digamos, construyendo un elemento de represión y de violaciones graves a derechos humanos que se van concatenando en términos de que la detención arbitraria empieza a ser el inicio de todo esto. A partir de ahí, incluso las personas pueden estar desaparecidas de manera forzada durante un periodo de tiempo, para a partir de eso, en el mejor de los casos, son presentadas ante una autoridad ministerial. Hay veces en que esto no ocurre, ¿no? Y que, bueno, permanecen las personas desaparecidas. Entonces, esto no es como un proceso únicamente de una conducta que alguien, por una condición extraordinaria, una autoridad pateó a la persona detenida. Esto no es una sola persona, no es un solo acto, sino una concatenación de violaciones a derechos humanos que se van dando a lo largo de los procesos donde se presenta la tortura. En este libro además se da también énfasis a otros espacios en donde también existe la tortura, ¿no? O sea, la tortura no solamente es en los espacios en donde se lleva a cabo detenciones, sino que también tenemos tortura en los servicios de salud, tenemos tortura en otros espacios distintos que también son mencionados en este libro. El acompañamiento que hacen mis compañeras y que les quedó extraordinario de verdad en este trabajo que comparten en el libro, el acompañamiento que hacen hacia las familias, hacia las víctimas, es el proceso de acompañamiento psicosocial. El acompañamiento psicosocial también es un elemento en donde, pues básicamente no es solamente brindar elementos para que la persona se cure, como lo veríamos desde una psicología tradicional, hegemónica de este modelo médico en el que únicamente estamos trabajando con síntomas que trate de elaborar. La perspectiva psicosocial, como decíamos, es un elemento integral, es una perspectiva que va más allá y que además toma en cuenta los contextos. En este sentido, el acompañamiento psicosocial pone en el centro las necesidades de las personas. Y este trabajo que hacen las compañeras implica también esa condición en donde no se da este acompañamiento psicosocial de manera vertical, ¿sí? En esa posición de jerarquía de las personas profesionales que generalmente
ocupamos al contar con una profesión, una carrera, y que al trabajar con las personas en ese sentido, ejercemos y nos colocamos en un lugar de poder. El acompañamiento psicosocial en este sentido que han venido trabajando las compañeras y que se trabaja desde esta perspectiva con personas víctimas de tortura, básicamente es poner en el centro a las personas sus necesidades y trabajar de manera horizontal, co-construyendo los espacios, las necesidades, las elaboraciones que las personas vayan requiriendo sobre sus procesos. En este sentido también es importante, bueno, considerar que la perspectiva psicosocial va más allá de estos elementos que les planteaba, en donde no hay pues la psicopatologización de las personas. En estos contextos no se están buscando generar diagnósticos, en estos contextos no se está buscando encontrar síntomas, encontrar elementos de diagnósticos de acuerdo a los manuales estadísticos de trastornos mentales. La perspectiva psicosocial es más amplia y en ese sentido busca pues en el construir estos procesos de reparación, en donde las personas víctimas, aquí mismo lo van señalando en el libro, nos comparten varias palabras, varios momentos en donde básicamente tenían este espacio en donde les brindaban esa escucha activa, donde les brindaban este construir procesos de reparación, que este evento de tortura del que fueron objeto les resultara un proceso en el que pudieran darle un significado a ese evento, ¿sí? Porque esto es una recurrente. Las personas que han sido víctimas de tortura siempre se preguntan, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces en estos procesos que también son parte de este dispositivo de tortura que se construyen elementos para eh, responsabilizar incluso a las víctimas, ¿no? Y que ellas en estos contextos también pues asumen por muchos momentos esta responsabilidad de por qué estaba allí, porque, o sea, estos procesos que se van dando en las personas también son construidos como parte de este dispositivo de tortura que se genera en torno a las personas víctimas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, van construyendo estos elementos que son los impactos psicosociales que se van documentando también a lo largo del libro. Impactos psicosociales que son, de alguna manera también encontramos aquellos impactos que son individuales, pero desde esta perspectiva psicosocial van encaminados a identificar cómo es que se han impactado sus creencias básicas, por ejemplo, cómo es que se ha impactado su proyecto de vida, cómo es que se ha impactado en este sentido su confianza, más bien su desconfianza hacia las instituciones, ¿no? Los impactos que incluso tiene la impunidad, que este es un elemento también parte de este dispositivo de la tortura. En el dispositivo de la tortura están implicadas diferentes circunstancias, ¿no? Están implicadas desde las personas que cometen las detenciones, que son los agentes aprensores, y así, digamos, a partir de ahí, todas las personas implicadas en el sistema legal que tienen que ver con estas víctimas de tortura, de alguna manera están participando en este proceso del dispositivo de la tortura, ¿no? Están participando en términos de que no se hacen investigaciones adecuadas, en términos de que incluso personas juzgadoras, ¿no? Omiten hacer este tipo de investigaciones, las delimitan a procesos específicos. Encontramos también la participación de personal pericial, que esto es como más de competencia de esta escuela, ¿no? Personal pericial que está implicado también en el encubrimiento incluso de estos actos, ¿no? A la hora que hacen sus documentaciones y que emiten dictámenes relacionados con estas víctimas, entonces en estos dictámenes llegan a omitir los síntomas que sí detectaron en las personas, llegan a desvirtuar las conclusiones que sean favorables o en este caso que sean consistentes con los elementos de tortura. Y bueno, esto es parte del dispositivo, ¿no? Es parte de un dispositivo para seguir negando que existe la tortura en el país, para seguir negando que las instituciones, en este caso,
siguen torturando de manera sistemática y generalizada en el país. Entonces, estos elementos son también importantes, están desarrollados a lo largo del libro. Las sentencias de tortura al momento actual son mínimas cuando tenemos miles y miles de denuncias de tortura en el país y pocas veces se encuentran sentencias porque como parte de este dispositivo también para negar que existe la tortura, pues muchas de las denuncias se van a archivo, muchas se reclasifican a abuso de autoridad, muchas de estas, pues sí, finalmente no son investigadas, ¿no? Entonces, finalmente tenemos una impunidad que sí genera impactos, que genera impactos serios en las personas, que genera impactos desde esta mirada psicosocial también en las familias y también genera impactos en la sociedad en términos de que hoy en día sabemos pues que es poco probable que si cualquier persona va a hacer una denuncia, bueno, esto tenga un buen fin, ¿no? En las víctimas de tortura, los impactos de la impunidad también están presentes, ¿no? Es un constante luchar porque la mayoría de las personas víctimas, como se documenta en este libro, están en prisión, ¿no? Por muchos años y están en prisión luchando por tratar de demostrar que no participaron en un delito del que se les fabricó, están en la prisión luchando por demostrar que son víctimas de tortura, que fueron víctimas o que son sobrevivientes de esta tortura y están luchando por salir en libertad, ¿no? Entonces, en estos procesos, las víctimas de tortura, sus familias, ¿no? Sus comunidades están implicadas en diversos procesos psicosociales que les implican también impactos que de alguna manera van generando condiciones complejas, rupturas en sus proyectos de vida, familiares también, ¿no? Estas condiciones en donde cuando llegan, la realidad es que se habla en este libro de algunos casos en donde las personas llegan a lograr conseguir la libertad, que son los mínimos casos, también hay que mencionarlo, o sea, pocos casos llegan a conseguir la libertad, cuando tenemos miles y miles de personas en el país que están luchando por demostrar que fueron víctimas de tortura, por demostrar que no participaron en algún delito del que se les está acusando y tratando de conseguir su libertad. La realidad es que pocas salen en libertad, aunque tengan estos dictámenes de protocolo de Estambul, digamos, consistentes o a su favor, ¿no? Pocas personas lo logran, ¿no? Y en este proceso, las personas que acá se documentan en el libro que sí lograron conseguir esta condición de libertad, pues también implican procesos complejos, ¿no? Procesos complejos, el que se reintegren a la sociedad, procesos en los que básicamente la familia se tiene que reestructurar, tanto en los momentos en que son detenidas las personas que han sido víctimas de tortura, tanto en los momentos en donde salen en libertad, son procesos complejos para las familias, para las personas. Entonces, en estos procesos es que el acompañamiento psicosocial se vuelve también un elemento importante para las personas para poder, digamos, de alguna manera establecer los elementos que les permitan ir organizando estos nuevos espacios, ¿no? Y estas nuevas condiciones. El contexto en el que las personas se encuentran, los contextos de violencia estructural también son un elemento que se documenta en este libro de manera extraordinaria, porque básicamente la perspectiva psicosocial va más allá de esto que les decía y entonces contempla los elementos históricos, políticos, estos elementos políticos que básicamente hacen contrapeso a la mirada que tenemos en nuestra sociedad occidental, donde pareciera que el derecho es el que norma todas nuestras vidas, cuando en la realidad también la política está haciendo sobrepeso a esto, ¿no? Y entonces, en este sentido, las víctimas sobrevivientes de tortura pues también son sujetos políticos que en esta injerencia están haciendo también acciones para contrarrestar estas acciones represivas del Estado, que se han dado de manera continua en el caso de ellas, desde que son detenidas en adelante, ¿no? O sea, el hecho de la tortura es un hecho que marca que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es un antes y es un después de la tortura,
pero ese evento es un evento que ya no va a desaparecer de sus vidas, ¿no? O sea, van a aprender a vivir con eso. En realidad no es una condición que se pueda trabajar terapéuticamente o etcétera, ¿no? Pero bueno, les decía, la perspectiva psicosocial en este sentido contempla estos elementos históricos, estos elementos políticos, estos elementos, ¿no? En donde existen otras condiciones culturales en donde las personas se van desarrollando y que estos también son aspectos que se tienen que contemplar en el trabajo con las personas, ¿no? Estas condiciones en donde las personas, además del evento de tortura del que fueron objeto y han sobrevivido, pues también puede haber elementos en la violencia estructural que también les han vulnerabilizado y que también se da cuenta en este libro de las violencias interseccionales, ¿no? De estos contextos en donde básicamente la vulnerabilización de ciertas poblaciones específicas, como en el caso de las mujeres, como en el caso de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas de poblaciones originarias, etcétera, que de alguna manera también esas condiciones ya les han venido vulnerabilizando a lo largo de su vida y que finalmente al momento de ser víctimas sobrevivientes de tortura, pues básicamente también se tienen que contemplar estas condiciones, ¿no? El contexto, esta condición interseccional, esta mirada interseccional tiene que estar puesta porque evidentemente, además de esto, las coloca en una asimetría de poder que las deja en desventaja, ¿no? Bueno, entonces básicamente el acompañamiento psicosocial implica estos elementos, poner en centro a las personas, sus necesidades, una escucha activa y bueno, considerar también pues estos elementos. La tortura no es un acto aislado, no es un mal momento que pasó una persona que estaba estresada y que golpeó a alguien porque necesitaba una confesión y resolver un caso e investigar. La tortura es todo un dispositivo, una estructura, un aparato estatal que se va desarrollando, ¿sí? Y que está presente en cada momento, porque cualquier persona en cualquier lugar puede ser víctima de una detención arbitraria, cualquier persona puede ser víctima de tortura en este país y en el mundo. Y entonces es un sistema que está ahí presente, ¿sí? Y en el que están implicadas muchas instancias, ¿no? No solamente es el agente aprensor que hace el acto de tortura, sino todas las personas servidoras públicas que van acompañando esos procesos. Y bueno, por el momento, hasta aquí comparto y ahorita retomamos. Gracias. Muchísimas gracias. En efecto, creo que justo este acompañamiento es un poco más amplio al que estamos tan acostumbrados a ver en la parte netamente jurídica o en un aspecto netamente político, sino que centra su atención no solo en el individuo, sino como ya lo decía Dalia, pues también en las familias, en las comunidades. Piensen por un momento que ninguno de nosotros estamos exentos de poder tener un acto de tortura. Por eso es tan importante que centremos nuestra atención y que además como profesionistas pues sumemos nuestros conocimientos para evitar que estas conductas sean sistemáticas. Soy mamá de Jorge, del que se conoce como el caso Tlaxcala, y al día de hoy llevamos 20 años de dolor porque mi hijo está preso injustamente. Sigue el relato. Convivir con personas en nuestra misma situación me ha hecho darme cuenta de que no somos el único caso de impunidad en este país. Y el saber que algunos de sus familiares ya están libres me da la esperanza de que algún día lo logremos. Doña Rosita, Rosa Mora, en Ciudad de México. Ojo, porque estas narrativas no están alejadas de nuestro día a día, de nuestra área geográfica. Vamos a darle ahora el uso de la voz a Anaí Rodríguez González. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Por ahí se desvió un momento, pero luego retomó el camino y es doctora en Derecho por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Es académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde desarrolla áreas de investigación relacionadas con la psicología forense, derechos humanos, violencia de género y violencia política.
Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría en el área de criminología, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de la política criminal integral. Ha participado como disertante en foros nacionales e internacionales en temas relacionados con violencia política, víctimas, especialmente niños, niñas y adolescentes, psicología forense, derechos humanos y sistema penal. Cuenta con publicaciones académicas y de divulgación en el ámbito del derecho victimal y de la psicología forense y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes están acompañándonos, hablando de acompañamiento en la presentación de este libro, que a mí sí me parece que es importante decirlo, es un libro necesario para quienes tenemos la intención de trabajar, de incidir y también, como lo dice el propio texto, de acompañar a las personas que atraviesan por situaciones de violencias, por situaciones de exclusión, por situaciones de injusticia, ¿no? Que son desgraciadamente lo más cotidiano que tenemos en esta realidad y en este país. Y en el mundo, ¿no? Lo estamos viviendo justamente ahora a todo color. Es importante también para mí decirles que la escuela, como ya lo dijo la maestra Carla, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, se siente muy contenta de poder recibir a este equipo tan importante y tan necesario en el ámbito de la investigación de un delito como la tortura. De verdad que el equipo que coordinan y que acompañan a las víctimas, encabezado por Valeria, por Edith, por Dalia, por Norma, por Isaac y por todas las personas que participan en este texto, de verdad que hacen un trabajo súper esencial y necesario y tratan, yo me atrevería a decir, no tratan, hacen cambios, ¿no? En la forma en que se tiene que entender la forma de ver y también de judicializar, ¿no? Este tipo de dinámicas de violencia. Yo, como hace rato decía Dalia, ¿no? Este libro tiene una característica muy importante y es que busca que las personas que son víctimas de este delito tomen la voz, ¿no? Normalmente estamos acostumbradas en los espacios judiciales a hablar por el otro, ¿no? Las y les abogados tendemos a hablar, ¿no? Por las víctimas, por las partes, y en ese sentido este libro recupera justamente ese centro y le da el lugar a la voz principal, que es el de las personas que narran sus experiencias y que a partir de eso nos permiten conocer como todos estos impactos. Entonces, hablando de eso, voy a leer un relato que viene en el libro. Dice, los obstáculos eran del tamaño de una montaña. Ser preso sin delito era solo uno y había que escalar esa altura. No obstante, estuviera la misma a punto de explotar. Pero había otros y ahora eran las bardas más difíciles de saltar. Encontrar la verdad, judicializar a los perpetradores, acceder a la justicia, superar la tortura, sanar el alma, la mente y el cuerpo de lo vivido, lograr una reparación, desenmascarar las prácticas sistémicas, despertar la resiliencia, crear sororidad. Fue entonces que conocimos el trabajo de acompañamiento psicosocial visibilizado con la OMCT, que en ese entonces, desde la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, desempeñaba Valeria Moscoso. En colaboración con Edith Escareño, desde la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes contra la Tortura. El abordaje a los recuerdos y el shock experimentado fue maternalmente clínico, desde las ciencias más humanas y en presencia de otredades que habían sufrido no exactamente lo mismo, pero brutalidades peores. Comprendimos lo sucedido. La orquesta perversa de un gobierno envilecido, las técnicas nazistas para quebrar el alma humana, la sistematicidad de la tortura, los largos procesos de sanación en diferentes espacios a través del tiempo y la terapia conversacional entre víctimas y familiares de víctimas. Entonces sucedió. Las alas se desentumieron de los golpes y en el plumaje desgarrado algo rebrotó. Pero el mundo seguía convulso y México desmoronándose. Se cumplían 3 años de aquel 2017 de las terribles atrocidades de Ayotzinapa. Querían detener su marcha, silenciar la protesta, silenciar al pueblo.
Querían irrumpir otra vez a nuestras mentes con el terror desplegado por el Estado y querían también cansarnos, burlarse en nuestras caras disfrazados de cinismo y ahogar nuestro dolor con más silencio a punta de tolete. Tomé una roca del tamaño de la música y se las lancé con toda la fuerza de mi corazón a la meritita frente. Y a más de a uno les di, porque era una roca expansiva. En ese entonces, el alto comisionado de las Naciones Unidas nos había colocado en las manos y el camino correcto, y ahora más que nunca nos sabíamos libres e iguales en dignidad y derecho. Habíamos aprendido también a construir armas de defensa, y no estábamos solos. Éramos juntos, éramos todos, éramos ya un ejército. Edgar Chanichard, San Luis Potosí. El libro dice: acompañar, por tanto, se refiere a la práctica de ir, estar al lado de otra persona, e incluso puede involucrar no una, sino a un conjunto de estas. Una acción que brinda auxilio y sostén, que participa de los ritmos, pensamientos, respuestas y sentimientos de quien se acompaña, pero desde una perspectiva complementaria, es decir, se trata de ir, estar en simultáneo, sin eclipsar ni figurar, sin asumir protagonismos ni tomar el lugar de las o las otras personas, sino más bien sumando a la construcción conjunta de nuevas armonías. Justamente creo que ese es el valor, bueno, dentro de muchos, ese es uno de los grandes valores que tiene este libro. Nos lleva no solamente a la reflexión de lo que es la tortura, sino también a la reflexión de lo que hacemos quienes estamos acompañando desde diferentes ámbitos forenses, desde diferentes posiciones, a veces en el proceso, a veces en la sanación, a veces en la búsqueda de recursos, desde diferentes espacios que permiten justamente hacer que las personas no se sientan en soledad, ¿no? Una de las cosas que hacen las violencias es aislar y es hacer pensar a las personas que eso les pasa justo, como decía Dalia, por una condición, por una característica, porque se lo ganaron, porque se lo merecieron, y eso no es verdad, ¿no? El romper el tejido comunitario es justamente uno de los efectos del dispositivo de administración del sufrimiento que es la tortura, como lo dice el libro, ¿no? Ese no estar solo, entonces va a permitir que empezamos a romper esos discursos hegemónicos que están atravesados sobre todo en los ámbitos jurídicos y que al evidenciarlos nos van a poder permitir empezar a cuestionar esos discursos de poder, esos discursos de exclusión y sobre todo esos discursos de justificación para la aplicación de estas violencias, ¿no? Empezar a escuchar a las víctimas, conocer sus luchas, saber lo que esto ha implicado en su proyecto de vida, en su porvenir, lo que les ha implicado a las familias, a las personas que los han acompañado, nos permite cuestionarnos si de verdad es algo que se justifica, ¿no? Como lo dicen a veces en algunos contextos procesales, ¿no? Se lo ganan, es una táctica de defensa, eso no es verdad, mienten, son delincuentes, hacen cosas peores. Y cuando tú escuchas lo que pasa y miras de cerca todo lo que atraviesa y todo lo que rompe, evidentemente no puedes más que empezar a cuestionar esos discursos de poder, ¿no? Una cosa también que el libro tiene es que nos lleva de la mano, como ya se decía hace un momento, por estos contextos históricos de América Latina, ¿no? Empezar a mirar desde dónde se gestan violencias que ahora pues solamente siguen generando esas consecuencias porque no nacieron ayer, porque no nacieron hace unos meses, porque no nacieron hace un sexenio o 2 o 3, sino que llevan décadas, ¿no? Ahí incrustados, insertados y que evidentemente pues nos marcan en nuestra relación y en nuestro tejido social. Y también como esos contextos de América Latina en otros momentos nos sirven para explicar los contextos de las violencias que vivimos actualmente, ¿no? Porque hay personas desaparecidas, ¿no? Cuando evidentemente fue a veces el Estado quien enseñó a desaparecer personas, porque hay grupos de la delincuencia organizada que lastiman, mutilan, cuando hay dispositivos estatales que evidentemente sistematizaron y enseñaron prácticas como la tortura. Entonces, poder hacer ese recorrido nos permite entendernos y también poder empezar a visibilizar
caminos hacia dónde transitar. Y finalmente, para no tomar mucho tiempo y que hablen quienes participaron en la creación de este valioso libro, recordar que el papel de lo comunitario, de la red social es esencial, ¿no? Una cosa que se ha roto justamente es el pensar en el otro, en las otredades, el poder voltear y mirar al otro y conocer y pensar que es una experiencia enriquecedora, que me va a hacer, que me va a nutrir, ¿no? El simple contacto, la simple interacción. Y en ese sentido, para no irnos con un pensamiento así desgarrador, el libro me parece que muestra justo esa parte esperanzadora en donde en espacios, ¿no? Se pueden sanar cosas, como bien decía Dalia, cosas que no van a volver a ser como eran, pero sí se pueden dar herramientas, ¿no? Y esas alas de las que hablaba el testimonio, pues pueden empezar a brotar. En el libro hay una frase de Fito Páez que me gustó mucho, y con eso cierro, que dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y el hecho de que ustedes estén el día de hoy aquí escuchando esta presentación, pues es verdaderamente alentador y esperanzador para los cambios y las circunstancias venideras. Muchas gracias. Pensemos entonces en un momento la complejidad que es este problema. Si imaginamos que en algún momento podemos ser víctimas de este tipo de delito, ¿qué estaría pasando con nuestra familia? ¿Qué estaría pasando con nuestro alrededor? ¿Qué haríamos para justamente poder ayudarlos si nosotros estamos presos o si estamos en un proceso que además son complejos, sobre todo porque ustedes conocen justo la complejidad que tiene la procuración y la impartición de justicia en este país? ¿Qué pasaría? Luego entonces, si no estamos en esa situación, imaginemos un familiar cercano, cómo poder tener toda esta información de lo que está pasando. Podrían concentrarse, podrían seguir su vida tal y como la siguen todos los días. Simplemente el imaginar tener un familiar bajo estas circunstancias, un familiar cercano, un familiar lejano, simplemente alguien de la comunidad, imaginarse en estas posiciones. Creo que justo lo que nos propone este libro es tener un acompañamiento que pueda ayudar no solamente a la persona que está viviendo esta situación, sino también a las familias. Dejar de observar la parte individual y volvernos lo que somos, una comunidad. Para esto me gustaría darle el uso de la voz a Norma Isabel García Flores, psicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, con área de concentración en la psicología social. Cuenta con estudios en psicotraumatología, tanatología, etnografías afectivas, así como experiencias de trabajo comunitario en diversos espacios de participación infantil y juvenil, espacios de educación no formal bajo el enfoque de aprendizaje por la acción, y en investigación sobre la acción social y la subjetivación política. Ha trabajado en el ámbito de la atención de accidentes, emergencias y desastres, realizando contención e intervención en crisis con familiares que sufren la muerte de un ser querido y desarrollando talleres de acompañamiento de duelo con perspectiva psicosocial. En sociedad civil se dedica desde el acompañamiento psicosocial y psicojurídico con víctimas de violaciones graves a derechos humanos, especialmente en procesos de documentación, análisis y valoración integral del daño. Ha impulsado la creación de espacios con niños, niñas y adolescentes inmersas e inmersos en este contexto y fomenta continuamente la ética y el cuidado dentro de los equipos de trabajo. Desde el año 2020 realiza trabajos independientes en procesos terapéuticos, psicoeducativos y de sistematización de experiencias en contexto de violencia de género, violencia doméstica, violencia laboral y violencia contra las personas de la diversidad sexogenérica. Forma parte del espacio psicosocial por los derechos humanos en México y colabora desde el 2018 con la Red Nacional de Peritos, Peritas, Expertos, Expertas Independientes contra la Tortura. Adelante, Norma. Gracias. A ver si puedo. Sí, sí puedo hablar. ¿A ella? Bien. Bueno, pues antes que nada, agradecer la invitación. Me da muchísimo gusto ver un público tan joven en este foro.
porque se encuentran un poco más cerca que el resto del tema que voy a abordar, y es precisamente el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, pues las asistentes, al menos quienes están aquí presencialmente, no se encuentran muy lejos, y me gustaría empezar partiendo por el hecho de que una buena parte de las niñas y los niños que acompañamos en estos espacios que son familiares de sobrevivientes de tortura, al día de hoy, varias y varios de ellos tienen la edad que tienen ustedes ahora. Entonces, en ese sentido, pues es una cuestión que te mueve mucho, ¿no? Y te ayuda a dimensionar el alcance que puede tener este dispositivo de la tortura. Es un alcance perverso porque busca generar, pues sí, como un efecto de onda expansiva, se expande y genera el mayor daño posible, y eso abarca no solamente a las personas que son receptoras de violencia, que son víctimas directamente por parte de los agentes de Estado u otros actores, sino principalmente también para las familias. Y esto muchas veces se utiliza como un mensaje aleccionador de la sociedad, de las comunidades, de las personas que son torturadas. En ese sentido, los impactos que suelen tener las familias a veces están muy invisibilizados porque se centra, obviamente, quienes reciben como los mayores daños y tienen mayores efectos son los sobrevivientes mismos. Sin embargo, hay todo un entorno, ¿no?, que también es dañado a partir de lo que a ellos les ocurre, con la tortura misma, con las arbitrariedades, las detenciones, las acusaciones y lo que esto conlleva en temas, por ejemplo, de estigmatización, señalamiento y criminalización, ¿no? Porque si ya bien se está criminalizando a la persona víctima directa o al sobreviviente de tortura, estos señalamientos por lo general también suelen expandirse hacia las familias, ¿no? Casi siempre diciendo, pues que si sus familiares, sus mamás, sus papás son delincuentes o son supuestamente delincuentes, muy probablemente las niñas, los niños y los adolescentes habrán aprendido ese tipo de hábitos, ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, muchas veces no se miden, por ejemplo, las personas que están en las comunidades a pensar qué efectos pueden tener este tipo de comentarios con las niñas, los niños y los adolescentes. Ya de por sí la experiencia o la vivencia es bastante difícil de sobrellevar para ellas, porque inicialmente cuando ocurren este tipo de hechos, los adultos o las adultas que están a cargo de sus cuidados tienden a ocultar la información acerca de que su papá, su hermano, su tío, su abuelito fue detenido, porque pues obviamente se busca proteger a las niñas y los niños pues de ideas que les puedan generar miedo, ¿no? Y sobre todo las familias están en digamos, en un estado de incomprensión, ¿no? Donde es difícil saber qué es lo que va a pasar y en cuánto tiempo se va a superar esto que está ocurriendo. Ninguna de las familias, ninguna de las que hemos acompañado, se podría haber imaginado que sus familiares, que el proceso de construcción de delitos, el proceso de ser juzgados por delitos que no cometieron y todo lo que conlleva un proceso judicial, duraría tanto tiempo, ¿no? Casi siempre cuando esto ocurre, las personas imaginan que como es una confusión, esto se superará en poco tiempo, en unos días la persona saldrá libre, probablemente se complique o empiecen a asumir que es un proceso judicial que va a llevar cierto tiempo, pero que muy probablemente no va a llevar más de unas semanas
o de algunos meses tal vez, ¿no? Sin embargo, esto se va prolongando en el tiempo por todas las irregularidades que hay en el sistema, por todas las faltas al debido proceso y por un montón de cuestiones que los niños no pueden comprender. Entonces, cuando las familias ocultan esta información a los niños, empieza a correr el tiempo y en algún punto ya no es posible para ellas sostener el secreto acerca de lo que está ocurriendo o las mentiras que a veces se pueden construir para, digamos, gestionar las exigencias de los niños para saber dónde está mi papá, dónde está mi hermano, qué es lo que está pasando, dónde está mi tío o mi abuelito, ¿no? ¿Por qué ya no me llevas a verlo? ¿Por qué ya no viene a casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, para las familias ya de por sí es un asunto muy complicado el poder gestionar, por un lado, todo lo que tienen que aprender en cuanto a el sistema jurídico, a quién acudir, qué abogados buscar, qué diligencias hacer, qué trámites realizar, a quién buscar para que les ayuden a obtener la libertad de sus seres queridos. Y además, eso involucra también que tratando de cubrir todo esto para lograr la libertad de su ser querido, se vuelven un tanto ausentes en sus propias casas. Entonces, los niños no solamente sufren la ausencia de la persona que fue detenida, que ha sido torturada, sino también de quienes están luchando por obtener su libertad. Entonces, en ese sentido, hay muchos, valga la redundancia, muchos insentidos para los niños en donde por mucho que los adultos traten de protegerles y mantenerles a salvo de imaginar las atrocidades que han sufrido sus familiares, en algún momento empiezan a tratar de indagar un poco más porque no pueden cruzar esa barrera de ese secreto o de ese ocultamiento de información. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Los niños empiezan a agarrar hilitos de información de donde pueden. Una llamada telefónica donde la mamá, la abuelita, los tíos hablan acerca de la persona que no está, que está detenida, o la mamá sale muy a menudo y entonces esto ya se sale de la rutina de lo que ella solía hacer, ¿no? O deja de trabajar y cambia sus horarios, o probablemente si quien está detenida o detenido era la persona proveedora de la mayor fuente de recursos, pues las otras personas de la familia tienen que buscar otras alternativas para cubrir los ingresos y poder sosteniendo pues la vida de toda la familia. Entonces, en ese sentido, empieza a haber demasiados movimientos internos en la familia que es muy difícil que los niños no les brinque o no se den cuenta de que algo está ocurriendo. Y más aún si cuando sus preguntas que están haciendo acerca de la ausencia de alguna persona no son respondidas, pues obviamente pareciera que los niños no se van a dar cuenta, puede que no lo hagan en los primeros momentos, pero pasado cierto tiempo ya hay una ansiedad muy grande para que ellos puedan buscar información. Y entonces con los retazos de información que van obteniendo de algún comentario que escucharon por ahí, o si le preguntaron a sus amigos en la escuela, cosas que ellos supongan, van obteniendo retazos de información con las cuales van haciendo sus propias teorías y esa de alguna manera es su forma de afrontar la situación. ¿Qué es lo que pasa también? Es que en muchas ocasiones todo este tema de la impunidad o de la dificultad que es encontrarse frente al sistema judicial para las familias puede generar muchas rupturas en las dinámicas internas de la familia, ¿no? Puede haber pleitos, discusiones, pero también puede haber mucha tristeza, puede haber llanto, a pesar de que las familias traten de ocultarlo a las personas. La preocupación, la angustia, es muy difícil de ocultarla y por mucho que las personas adultas sean hábiles para ocultar esto a los niños, a las infancias, muy probablemente
algo no van a poder controlar en ese sentido. Y los niños lo que hacen muchas veces es tratar de compensar este ambiente que se ha viciado dentro de casa, que se ha entristecido o que se ha vuelto irritable, ¿no? Que se ha vuelto explosivo porque las personas se desesperan. Entonces, en muchas ocasiones, cuando ellos no saben muy bien lo que está ocurriendo o medio van intuyendo que por dónde va la cosa, empiezan a tratar de tomar un papel activo en toda esta dinámica y puede ser que empiecen a tener conductas que son extrañas para el mundo adulto, ¿no? Puede ser por algún lado que traten de compensar la tristeza, el enojo y se vuelvan estos niños que son extremadamente simpáticos, que tratan de alegrarla a la mamá, que hacen muchos chistes, que tratan de ser graciosos para ellas y ellos, porque es la manera que tienen para, digamos, distender el ambiente en el cual están inmersas e inmersos. Pero puede también que haya aquellos niños y niñas que se vuelven extremadamente destacados en la escuela, que de todo se portan bien, nunca hay una queja de ellas y de ellos, porque eso genera, digamos, mayor tensión dentro de la familia y muchas veces esa es su forma de aportar para apoyar a sus mamás o a sus otras y otros familiares en todo esto que están viviendo, aunque no sepan muy bien todavía qué es, ¿no? Por supuesto, también puede haber malas conductas, como se les suele conocer en el ambiente escolar, donde puede haber pleitos con otros compañeros o donde puede haber aislamiento, por supuesto, también puede haber una disminución de su rendimiento escolar, de su concentración, porque pues el niño no está en condiciones en su entorno familiar para prestar atención a alguna cosa que a lo mejor para ellas y ellos no es de relevancia, cuando lo de mayor relevancia para mí como niño es dónde está esta persona, por qué no está conmigo, por qué no puedo ir a verla y por qué toda mi familia está sintiéndose mal, ¿no? Entonces, muchas veces los niños son referidos a los servicios escolares, a psicólogos o con los propios padres, ¿no? Para modificar este tipo de conductas que son consideradas como negativas, ¿no? Muchas veces sin analizar el contexto de lo que está ocurriendo y muchas veces para los docentes puede ser complicado porque las familias no es algo que se sientan como en la libertad de platicar con los docentes, con los directivos o con los otros padres de familia, porque la tortura es un tema estigmatizado y criminalizado que se extiende hacia la propia familia. Entonces, en ese sentido, pues hay mucho temor en el sentido de que la propia comunidad escolar también podría revictimizar a la familia y entonces pues es como todo un malabarear entre los propios miembros de la familia para ver qué priorizamos, a qué atendemos más, ¿no? Si nos podemos ocupar de los problemas del niño o no, etcétera. Algo también que me gustaría mencionar es como esta visión acerca de la infancia, ¿no? Partiendo de que etimológicamente la palabra infancia ya nos dice muchas cosas, porque pues etimológicamente se entiende la infancia se significa la infancia como aquellos que no tienen voz, ¿no? Y no es que los niños no tengan voz, es que no hay, digamos, una disposición a escucharles, ¿no? No hay una disposición a considerar importante lo que el niño o la niña tiene que decir y más, digamos, en la actualidad, porque se considera que todo lo que haga el niño o deje de hacer no tiene nada de productivo para la sociedad, ¿no? Entonces, si no es productivo, no es importante y entonces muy probablemente se pueda dejar en segundo término porque hay otras cosas mucho más relevantes, ¿no? Por supuesto hay que sobrevivir, por supuesto hay que mantener a flote a la familia, pero en algunos momentos también puede haber, digamos, cierto silenciamiento de lo que los niños preguntan o de lo que los niños dicen y tienen por aportar, justo por considerar que no
no es importante o no es necesario. En ese sentido, el trabajo que hemos hecho con el acompañamiento de personas, sobre todo en lo que corresponde a ciertos momentos de trabajo que se llamaban jornadas psicosociales, tiene que ver con regresar al tema del juego, ¿no? Muchas veces para las familias de por sí ya está como muy, digamos, desvalorizado el juego en la actualidad. Ya muchos padres de familia no juegan con sus niños por las exigencias de la vida, pero también porque hay una forma, pues sí, muy adultocentrista, por decirlo de algún modo, de ver el juego como algo que realmente no solo no es necesario, sino denota inmadurez, ¿no? Entonces, en ese sentido, conforme los niños van creciendo, se les va desincentivando el juego, ¿no? Casi siempre, obviamente, existen responsabilidades y es importante que los niños aprendan obligaciones y aprendan a aportar dentro del sistema familiar, pero la mayor forma o las mejores formas que tienen ellos para desarrollarse es a través del juego, porque a través de este simbolizan, significan, replican, aprenden, verbalizan muchas de las cuestiones en sus distintas etapas de desarrollo que van a ser importantes a lo mejor para su vida adulta. Entonces, en ese sentido, pues mientras más quieto el niño esté, es mejor para las familias porque les es más fácil controlar todo el caos que está ocurriendo con el tema de la detención. Y eso a veces puede coartar e interrumpir procesos importantes que se podrían estar desarrollando con los niños a través del juego. En las jornadas, pues regresamos al juego, pero por lo general no son como juegos arbitrarios. A veces, bueno, sí, hay ciertos momentos de juego libre, obviamente para que ellos puedan aportar lo que sea más relevante, para que puedan, digamos, aterrizar ciertas cosas a partir de sus propias iniciativas, pero también hay juegos que son dirigidos hacia poderles brindar un espacio donde ellos encuentren un sitio seguro para poder hablar de lo que les está ocurriendo, porque no pueden hablar de lo que les pasa en las escuelas por el tema de criminalización. Muchos de ellos cuando lo han intentado o recibieron exclusión o recibieron un señalamiento o una orden de eso no lo hables aquí porque puedes tener problemas, ¿no? En las familias no lo pueden hablar porque abonaría a la tristeza o a la tensión que ya existe dentro del ambiente familiar y entonces se quedan sin poder verbalizarlo. La experiencia cuando dirigimos algunos juegos con las niñas y los niños es poder ir abriendo la temática para que ellos puedan encontrar coincidencias y a partir de ahí poder tener momentos donde ellos platiquen entre sí y se vayan identificando como, oye, tu papá está en la cárcel, sí, el mío también, ¿no? Oye, y tu mamá te regaña, tus maestras que te dicen, y entonces empieza ese espacio de diálogo que no tienen en ningún otro lado y que para ellos también ha resultado bastante sanador, ¿no? Porque es algo que muchos de ellos han llevado como por muchos años. En ese sentido, pues encontramos el trabajo colectivo como algo muy enriquecedor y que ha ido como generando, digamos, posiciones distintas desde donde las niñas, los niños y los adolescentes se ubican para poder afrontar este mundo que no comprende lo que está ocurriendo con sus situaciones familiares y lo que está pasando con ellos mismos, para poder compartirse herramientas, pero también para preguntar a acompañantes a lo mejor no solo consejos, sino también puntos de vista que a ellas les pueden fortalecer en los espacios donde se desarrollan. Y bueno,
el tiempo, o bueno, el tema es muy amplio, me encantaría seguir platicándoles, pero en vez de eso les voy a leer un pequeño fragmentito de un pequeño que, pues, con el que trabajamos en las jornadas y que a mí la verdad me resulta como muy inspirador y dice, me hubiera gustado que los temas de los casos de nuestros familiares fueran más profundos y saber más. A otros niños me gustaría transmitirles que en los espacios que tuvimos te ayudan a saber muchas cosas sobre el tema de tortura y los derechos de los niños y los jóvenes. Los niños y los jóvenes saben qué es la tortura a muy temprana edad porque lo investigan por cuenta propia, pero también lo saben porque en la sociedad, como forma de cuidado, los padres prevenimos, no te vayas a meter en un problema donde pueda haber una policía o aléjate de los policías, porque de alguna manera se sabe que eso puede ser algo riesgoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos y ellas, conforme van creciendo, van desarrollando otras formas de relacionarse, otras formas de abordar el discurso de la tortura y otras formas de promover que ésta se erradique y que se respeten los derechos humanos, y creo que eso es como lo más alentador que tenemos en el trabajo con las infancias. Esperamos que ustedes, que tampoco están muy lejanos de esto, también puedan aportar en ese sentido. Muchísimas gracias. Creo que justo el trabajo que se hace con niños, niñas, adolescentes es sumamente complejo por todo esto que implica en el ámbito o en el núcleo familiar vivir con este problema, ¿no? O sea, no es solamente la cuestión de la administración y la procuración de justicia, los procesos, sino qué pasa con las familias y luego entonces cómo esta dinámica empieza a modificarse. Y pensaba yo, imagínense ustedes la responsabilidad que empiezan a tomar los niños para no ser un problema o porque tienen problemas y también están abonando un poco más a la situación familiar. Y este conocimiento, que además el creer que no van a entender lo que está sucediendo es el primer error que cometemos las personas mayores, ¿no? Creo que ese es un punto en el que todavía se tiene que abonar. Nos hemos preguntado y ocupado a lo mejor por las víctimas secundarias, por cuestiones de feminicidio, por homicidio, pero hay otros espacios, hay otros delitos que también empiezan a tomar importancia y que empiezan a tener un factor importante en nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Norma. Me gustaría empezar, bueno, ya dar paso un poco como al cierre justo con Isaac Inocencio Lara García, para que nos pueda hablar cómo es que estas temáticas, cómo es que se lleva a cabo este acompañamiento de forma más práctica, que nos pueda decir cómo es que el cuerpo, el arte tiene esta comunicación para poder sanar el alma. Así que voy a permitir leer una breve síntesis curricular de Isaac. Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, se formó como psicoterapeuta corporal en Psicotepal AC y tiene estudios en perspectiva y estudios de género tanto en la UNAM como en la UAM. Actualmente está por concluir la licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 2013 se dedica a la psicoterapia individual y grupal, así como al fortalecimiento y acompañamiento de equipos que trabajan con personas que han vivido diversos tipos de violencia. También ha laborado desde el 2014 como docente, capacitador y formador en distintos procesos educativos y de fortalecimiento de poblaciones. Ha sido ponente y autor en diversos espacios enfocados a temas de psicoterapia corporal, por ejemplo, en el 11º Congreso de Psicoterapia Corporal, con la ponencia Plaga Emocional y Etástasis, la actualidad de la teoría y la práctica del Reiki. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya me toca al final y espero no aburrirlos. Más que aburrirlos, ya está, pues ocupar un poco la última parte de la energía que tienen y la atención. Bueno, pues ya mis compañeras les presentaron mucho del libro. Creo que a estas alturas yo también empiezo a sentir un poco ya
cansado, y no tanto porque no sea interesante, sino porque hay mucha información y el libro creo que habla de esto, ¿no? Hicimos un libro muy bonito que intentaba dar cuenta de, pues, del trabajo que hicimos en aquel momento. Y cuando venía, justo me intentaba como pensar o imaginar cómo invitarles en realidad, ¿no? Ustedes no conocen el libro, están en formación también, y decía, ¿cómo los aliento un poco a que tomen el libro y no lo vean como un libro de texto, que a veces llega a ser un poco denso, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente fue recuperar una pequeña cita de Rebecca Solnit, que es una escritora norteamericana, que habla sobre los libros en una carta que habla sobre el amor a los libros, pone más o menos esta idea. Abrir un libro nos brinda, nos regala o nos brinda libros, más bien, abrir un libro nos brinda regalos y mundos que van más allá de solo papel y tinta. Muchos de los libros son herramientas que nos ayudan a arreglar cosas que van desde los barcos hasta el corazón. Y cuando pensaba justo en dar cuenta del libro, que les invitara cómo decirles o por qué leer el libro, ¿no? Yo pensaba que justo, si me preguntaran, yo les diría, porque el libro es como un poco esto, una invitación. Es em, una invitación a conocer la perspectiva que hemos construido con mis compañeras sobre qué es el acompañamiento psicosocial, ¿no? Que ha sido una perspectiva que ha ido también hasta cierto punto hacia contracorriente en medio de la misma, pues del mismo rubro, del mismo ramo, ¿no? ¿Qué van a encontrar en este libro? Es una entrega muy comprometida eh, de nuestra mirada y de lo que poco a poco fuimos construyendo y fuimos trabajando con estas personas que están acá, que nos hubiera encantado que hubiera alguien acá, que siempre lo hemos intentado, pero no. Es un libro que también creo que es yo lo leo muy divertido cuando lo vuelvo a releer y lo veo. Nos divertíamos mucho en las planeaciones, ¿no? En la parte práctica, en ir como diciendo qué hacemos, cómo planteamos esta parte, cómo tenemos esta situación muy particular con estas personas, acaban de salir del reclusorio muchas de ellas, cómo irlo acompañando. Y era una parte que en la práctica intentábamos siempre divertirnos y mantenernos en esta parte muy viva, ¿no? Muy de decir, vamos a disfrutar y gozar esta parte, que a veces se vuelve difícil en los procesos más, como digamos, como más formales en la parte pues, de lo jurídico, pues, ¿no? En la anterior presentación, cuando iniciamos la presentación en el radio, le hacíamos como una parte, nos centrábamos mucho en la perspectiva del derecho, ¿no? Pero en esta ocasión quiero recuperar dos cosas que son importantes, que creo que va mucho el libro en este sentido. Uno, que sí se ha centrado en la cuestión de la tortura y cómo arranca diciendo, o cómo se arranca describiendo la tortura me parece muy fundamental, pero no es un libro tampoco que queramos decir, ay, la tortura está ahí y nos está cateando, y ahí, sino más bien justo esta parte de decir, tenemos un panorama muy difícil, muy complicado en algunas situaciones, pero ¿qué nos está manteniendo esperanzados? ¿Qué nos va a arraigar a esta parte? Y el acompañamiento psicosocial tiene que ver con esto, que tiene que ver también con una mirada latinoamericana, de la psicología latinoamericana, que intenta justo desmontar los discursos del poder, ¿no? Y ahorita regreso y hice algunas anotaciones, pero un delito, un crimen de Estado, un ejemplo, un golpe, una manera de controlar desde el poder, una mirada a la muerte, una violación a derechos, un quiebre, una amenaza, una estrategia para obtener información, una agresión, una acción que causa sufrimiento, un castigo, una forma de violencia, una sumisión, una agresión contra el cuerpo, una herida psíquica, una manera de destruir la dignidad de personas, de familias, de comunidades, de la sociedad entera. Hablar de la tortura desde un enfoque psicosocial implica abordar estas desde todas sus aristas y todos sus niveles, desde su historia y objetivos, sus espacios, formas, sus víctimas y perpetradores, con una mirada diversa e integral. Y bueno, sigue por ahí un poquillo más.
Y sería como esta parte de justo, eso es un poco lo que nos vamos a ir enfrentando, lo que decía Dalia hace un ratito, es la tortura es un control social a través del miedo, ¿no? Justo lo que implica la tortura tiene que ver con esto. Y aquí está en el libro, lo pueden ir leyendo. Por eso yo les decía, es una invitación, van a encontrar una riqueza fundamental que yo les decía cuando lo releía para volver a recordar algunas cosas, y decía, claro, mis compañeras, porque yo en realidad quizá me contextualizo cuál fue la parte en que yo participo más, ya tienen una madurez maravillosa, ¿no? De la comprensión de cómo se están dando estos procesos y por qué la propuesta de un acompañamiento psicosocial es importante, que a veces se queda de lado y queda de fuera, la parte emocional, que en el fondo lo que estamos trabajando es eso. ¿Y cómo metemos esta en la parte emocional? Y en esta parte de la definición, o bueno, de lo que decía de que implica, para nosotros es el cuerpo. Y ahí es donde entra mi invitación para mí, ¿no? Una mirada a lo somático. Cuando conozco a Valeria, estaba ella formándose en la formación de psicoterapia corporal y nos dice, miren, pues yo trabajo en esto y los invito. Y nos empieza a plantear los impactos que tienen en las personas y eso es lo interesante que hablaba Norma. No solo esos, los impactos en la persona, en lo somático, y que ustedes pues, les van a enseñar a mirar esos impactos en el cuerpo, en lo somático. Si tiene de cierta manera, si hay alguna fractura, si hay alguna cuestión ahí física que se pueda ocupar como una prueba. Pero para nosotros era más bien trascenderlo hacia allá y decir, si es una ventana donde hay impactos, ¿cómo podemos recuperar esos impactos? Y después se fue descubriendo que había no solo estos impactos en el cuerpo de las personas, sino en las familias. Estos miedos y estas partes se extendían y también se corporalizaban en algunas actitudes. En los niños, por ejemplo, en los niños y adolescentes y en las mismas familias. Y encontramos una serie de enfermedades muy fuertes. Y después, trabajando ya en la cuestión práctica, era cómo recuperar el cuerpo, metafóricamente hablando, realmente hablando. El trabajo que hicimos en específico fue con hombres, que ahí hay otra cosa muy interesante. Ya no lo pudimos reflejar tanto en el libro, pero cómo recuperar primero la confianza con estos hombres y después ir trabajando con las mismas familias. Estas rupturas que se dieron de no poder hablar, de quienes salían, recuperar, que eso sí alcanza a mirarse un poco en el libro, ¿no? Que hay ritmos, no es fácil decir, ya salí de la cárcel y ya, bueno, me reintegro, ¿no? Como decíamos, y creo que eso es también la parte del acompañamiento psicosocial, como decía Dalia, ¿no? Es cómo ayudar a estos procesos de reincorporación a la ciudad, a la sociedad, que no son tan sencillos. Y estos espacios eran como pequeñas ventanas donde podían detenerse a decir, me está costando, no puedo, no sé, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, me acuerdo mucho de Rogelio que decía, yo no podía, dices, pasé tantos años adentro que te hacen un ritmo, te hacen una rutina. Y a las 5 o 6 de la mañana ya tienes que estar levantado y hacer tus cosas. Cuando salgo no me puedo quitar esa rutina. Y lo primero que hago es levantarme y levantar a toda la familia. Y entonces se da el primer choque, ¿no? Y era imposible, yo lo podía, pero ya era tan innato en mí, pero era un mecanismo que tenía que adaptarme en ese momento a la cárcel porque si no, pues no sobrevivía. Y entonces intentar como plantear estos trabajos para ir como haciendo un poco más flexible esta parte, era como ir intentando recuperar ese ritmo que no está, que se quedó ahí como atorado, ha sido como lo rico y lo lindo del trabajo también. Entonces, yo cerraría con esta parte de que el libro, como se alcanza a sugerir y lo irán viendo muy sutilmente, pero lindo es justo las reflexiones y sentipensares de la psicología latinoamericana tiene que ver con esto que hemos por ahí puesto, los discursos del poder, que en la cuestión de la criminalidad tienen que ver con prejuicios, estigmatizaciones y otra vez el tema de la criminalidad. Que sí, ojalá salga alguien y nos pregunte ese tema o les pregunte a mis compañeras que son más versadas en mí, cómo entenderlo desde el discurso del poder.
Y esto rompe con muchas cosas de la reparación y los impactos. Pero ahí está esa parte de decir, si nosotros estamos proponiendo que hay herramientas y hay que pensar más allá de la criminalidad, de solo criminalizar, sino más bien de cómo recuperar y reincorporar muchos de estos procesos. Y no quisiera como ahondar más, lo dejaré por ahí. Pues yo les invitaría al libro, hay algunos que se irán para, pues de cortesía para que los puedan ir leyendo, quien les interese. Y pues nada, pues gracias. Muchas gracias. Pues ya para ir cerrando, voy a hacer la lectura de este es un testimonio de la familia Heredia Ramírez, Ivonne, Germán, Andrea y Valentina. No venía planeado porque yo también me llamo Carla Ivonne, pero bueno. Dice, soy Ivonne, esposa de Germán, preso desde hace 11 años. Quiero decir que en los espacios compartidos, en los encuentros, conocí y conviví con mujeres que viven la misma situación y circunstancias que yo. Aquí, por primera vez, me sentí entendida, logré transmitir mi dolor, mi enojo, mi desesperación, sin temor a ser juzgada y etiquetada por tener un esposo preso, además injustamente. El apapacho y calidez de todos y cada uno de los compañeros es inigualable, porque ellos sufren lo mismo que tú. En cada actividad y plática te das cuenta que los anhelos se empatan y la lucha es la misma. Cada exposición en diferentes áreas y talleres que se abordaron en estos tiempos sin duda deja un enorme deseo por seguir la lucha hasta verlos completos. Entre todos nos inyectamos fuerza y esperanza, pero ahora respaldados de especialistas que pueden sentir nuestro dolor y luchar con nosotros. Germán, desde el reclusorio, está también agradecido por lo que cada integrante de este evento hace por su familia. Desea pronto estar entre nosotros para compartir esos momentos. Gracias a todo el equipo por ayudarnos a desarrollar la resiliencia, por su amor, entrega y empatía, por estar con su hombro para el abrazo y con su profesión para seguir luchando por los que nos faltan. Pues no sé, vamos a dar un espacio justo para algunas preguntas, si es que tienen algunas. Podemos comenzar justo con, ¿cuál es su nombre? Con Marifer, por favor. Si nos ayuda justo con el micrófono. Gracias. Escuché que habló de expresión corporal, pero quería preguntar exactamente a qué se refiere. O sea, ¿como baile, algo artístico para desahogar las emociones o a qué punto? Tenemos otra pregunta. Yo creo que puede ser allá. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál? ¿Gavila? Camila, perdón. Es hacia la ponente Norma, ¿cuál es el acompañamiento correcto hacia las niñas y los adolescentes por parte de los familiares que no son de la línea directa, pero que tienen conocimiento del hecho? Y una pregunta más, puede ser allá atrás. ¿Cuál es su nombre? Karime. Karime. Mencionaba sobre que existían pues métodos de reinserción social, entonces esos métodos que se aplican con las personas que cometieron otros delitos, ¿también se aplican de la misma manera con las personas que sufrieron algún tipo de tortura? Pues si quieren vamos con esas tres y luego hacemos a lo mejor alguna otra ronda. No sé, la primera, Isaac, si tú quisieras. Sí. Ay, está interesante, es buena la pregunta. La psicoterapia corporal está basada en o su fundamento importante o primordial es la autorregulación, ¿no? Entonces, la tortura rompe esas autorregulaciones, digamos, ¿no? La expresión natural entre cierto sentido del cuerpo. Cuando llegan y te agarran y te mantienen en una postura mucho tiempo, puede que esa misma postura te evoca necesariamente que te controlen, pues, ¿no? Que te cause miedo. Están pensadas para eso o están justo diseñadas esas situaciones para que te vayan minando la parte psíquica.
Cuando nosotros trabajábamos en el taller, lo que buscábamos era justo volver a recuperar esa autorregulación, que quiere decir, podría ser una cuestión de un movimiento, puede ser el baile un mismo movimiento que pueda recuperarte esa situación. Sí, si la pregunta es esa, ¿qué es? Puede ser una herramienta bailar, por ejemplo, ¿no? Sí, el baile te va a recuperar esa expresividad que tenías, pero no necesariamente. Nosotros, por ejemplo, puede ser muy agresivo y muy abrasivo para muchas personas, pues mostrarse y bailar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Por ejemplo, cuando la parte de la expresión, ¿a quién más confianza le puedes llegar a tener? A un familiar, cuando eso era lo que nos posibilitaba en el espacio de familiares. Si hay un familiar a quien sea muy cercano, lo que vamos haciendo es justo recuperando esa expresión de poderte acercar y tocar. Aunque no lo crean, muchas de estas personas que han sido torturadas pierden esa capacidad de poderse acercar natural y genuinamente a alguien, y más a sus familiares, y más a sus hijos, por ejemplo, ¿no? O hijas. Entonces, justo desde ahí era solo a lo mejor sugerir un ejercicio muy sencillo, ¿no? Pueden, con los ojos cerrados, como tocarse un poco el rostro, por ejemplo, ¿no? Reconocer como las cicatrices, reconocer las formas, ¿no? Y eso desde ahí va generando cambios o expresiones muy importantes. La expresión puede ser entendida desde una parte muy sutil de un movimiento que pueda inundar la liberación de la expresión corporal completa, por decirlo, ¿no? No sé si responda. La siguiente, maestra Norma, por favor. Bueno, creo que hablar en términos de correcto e incorrecto creo que es demasiado ambicioso, pero creo que una de las cuestiones que más ayuda para acompañar infancias, independientemente del grado de parentesco que tengas o incluso si no tienes un parentesco con ellas, es generar espacios seguros para que ellas puedan ser, ¿no? Para que puedan estar y para que puedan hablar, ¿no? Por ahí hay una teórica psicoanalista que se llama Alice Miller, que generó un concepto que se llama el adulto auxiliador. Y tiene que ver con que no necesariamente tienes que emprender grandes acciones, sino simplemente establecer ese contacto visual, esa cercanía con el niño y ese aceptarle como es, independientemente de si sus conductas son positivas o negativas, pero entender, hacerles saber de alguna manera que entiendes que necesita ese espacio y que tú se lo puedes proveer. A lo mejor no necesitas armar grandes actividades, pero puedes tener solo el espacio donde ella pueda estar a gusto, platicar, escuchar atentamente lo que te tenga que decir y cuando estás escuchándole, no imponer tu punto de vista, sino dialogar con ella o con él para que también pueda sentirse en confianza de regresar en otro momento de necesidad, si es que en su entorno u otros lugares no encuentra un lugar seguro para poder elaborar o trabajar, procesar lo que está atravesando. Y la siguiente contestación creo que podría ser Dalia. Sí, gracias. Bueno, preguntaba Karime sobre los métodos de reinserción social. Bueno, básicamente en este libro no estamos hablando de la misma reinserción social de la que se habla institucionalmente, ¿no? O sea, esa es otro modelo, ese es otro tipo de reinserción que no es acorde a lo que es la perspectiva psicosocial, en donde sí se manejarían como elementos muy homogéneos en esa reinserción social institucional. Aquí la perspectiva psicosocial lo que está hablando es acompañar los procesos de las personas víctimas acorde a sus necesidades, acorde a lo que ellas mismas van generando, hacia dónde quieren ir avanzando en este proceso de reintegrarse, de reorganizar sus vidas, de reestructurar sus procesos internos, familiares, comunitarios. Y eso es lo que acompañamos desde la perspectiva psicosocial, lo que las personas van decidiendo que necesitan. Vamos a un lado de ellas, que es muy distinto a la reinserción social institucional que se manejan
las penitenciarías, en los centros carcelarios. Esto es como otro modelo, otra mirada. Entonces, sí, básicamente, sí serían distintos estos procesos, porque en estos, las personas sobrevivientes de tortura son las que van dirigiendo el acompañamiento, ¿no? En ese sentido. Esa sería la respuesta. Vamos a dar solamente una sesión más de 3 preguntas, entonces si podemos comenzar, puede ser allá. ¿Cuál es su nombre? ¿La de verde? ¿Cuál? Regina. Yo quería preguntar si tengo entendido que el libro está explicando y describiendo como los procesos de acompañamiento, pero desde una mirada más bien ya especializada. Me preguntaba si hay personas que no tienen una formación como científica o psicológica o victimológica podrían tomar el conocimiento del libro y también tratar de realizar este acompañamiento a sus allegados, o simplemente es desde una vista más especialista. Gracias, Regina. Allá atrás, sí, sí. ¿Cuál es su nombre? Melina. Bueno, yo me quedé con 2 preguntas, una para el ponente Isaac y la otra para la ponente Norma. La primera era que mencionaba que los procesos de acompañamiento solo se habían tratado con hombres, o digamos, solo se habían escrito con hombres. ¿Por qué fue eso? Digamos, ¿cuál fue la explicación? Y la segunda era de que en el tema de los acompañamientos con niños, ¿se presentó algún niño al que sí le hubiesen, digamos, comentado o, digamos, influyó en alguna diferencia entre los niños que sí sabían lo que estaba sucediendo y entre los que no? Y Gracias. una última pregunta. Aquí, justo sobre. Gracias. Yo tengo 2 preguntas. No he tenido el gusto de leer el libro. Y en eso va la primera pregunta. ¿Existe o se menciona en el libro algún acompañamiento para personas o familiares que han tenido familiares que han sido víctimas, pero que finalmente han fallecido por el ejercicio de la tortura? Y la otra es para ustedes que participaron con personas, interactuando con las personas, ¿cómo abordaron los fenómenos de transferencia y contratransferencia? Y que esto no impactara o no modificara o no tuviera un sesgo en este escrito del libro. ¿Quién gusta comenzar justo con la primera pregunta? ¿De la de Regina? Yo propongo que Vale, que es la coordinadora, porque la vi luego que se enganchó con una pregunta que hice la compañera al final sobre los acompañamientos con alguien que ha muerto por ahí. No, pues solo brevemente en los espacios que pudimos compartir con distintos sobrevivientes y familiares, había personas que estaban involucradas con casos más macro, porque puede ser detención de una persona y entonces hablamos de una sola familia, pero también pudimos acompañar casos en donde habían sido detenciones masivas de 5, de 7 personas, ¿no? Entonces eran varias familias en un solo caso. Entonces, sí hubo la oportunidad de estar con uno de esos casos en donde habían sido varias familias y justamente uno de los sobrevivientes falleció. Desgraciadamente, además, falleció años después, ¿no? La tortura generó una mella muy tremenda en su salud, era el mayor del grupo, pero además después vinieron los traslados, que tiene que ver con lo del dispositivo de tortura, no es solamente en la primera detención o en ese momento, sino es lo que viven dentro de la cárcel, y luego a la hora de los traslados nunca son suaves, ¿no? También conllevan una serie de actos y de mecanismos y de técnicas de tortura por los propios custodios y por el personal que está trasladando. Entonces, eso desató que los problemas de salud que ya tenía esta persona pues se agravaran y entonces falleciera después del traslado. Y desgraciadamente en el marco jurídico esto no fue tomado en cuenta, ¿no? Los familiares directos de este compañero no estuvieron presentes en las distintas jornadas, pero sí tuvimos la oportunidad de acompañarles por varios años en otros espacios y claramente es una situación muy, muy difícil.
pero creo que también justo el acompañamiento, y ahí agarro la otra pregunta, no es un acompañamiento necesariamente solamente desde especialistas, desde psicólogos, desde el personal jurídico. Cuando hablamos de acompañamiento psicosocial, no hablamos tampoco y perdón que use la palabra, pero de un buen ahondismo, ¿no? O sea, como tenemos ganas, vamos y acompañamos. Claro que tiene ciertos criterios, ciertos principios, valores, herramientas, tiene, sobre todo los principios del trabajo psicosocial son muy importantes, no es cualquier cosa, ¿no? Pero también es cierto que al desmontar los discursos de poder, lo que buscamos, se busca, se plantea desde lo psicosocial, es que no puede ser una labor ejercida desde los grupos de élite o desde guetos especializados, ¿no? Sino que toda persona que quisiera conocer, aprender, puede entrarle si lo hace con esta postura ético-política y epistemológica que es el trabajo psicosocial, ¿no? Y en ese sentido, no solo nosotros acompañamos a estas personas, ellos nos acompañaron a nosotros en todos estos espacios y nos acompañamos mutuamente y ellas y ellos se acompañaron mutuamente, ¿no? Entonces, pues claro que ya al momento de este fallecimiento había un proceso entre estas familias que acuerpó un montón a esta familia. Claramente algunos miembros de la familia decidieron ya no continuar desde el dolor, desde la rabia, desde el reclamo, y que también es muy válido dar esos espacios de silencio y de distancia, ¿no? Y no obligar. Pero también hubo integrantes de esa familia que permanecieron en la lucha y que en muchos espacios se les ha cuestionado hasta el día de hoy, bueno, ¿por qué tú sigues si tu familiar ya falleció, ya que luchas, ¿no? Y para ella, una en particular es, bueno, pero los demás no. Y también son mi familia, y en este proceso se han convertido en mi familia, ¿no? Y que pasa también en los casos de desaparición, ¿no? Con las madres, los familiares que encuentran y que dicen, bueno, pero les buscamos a todos y todas, ¿no? Entonces, claro que es difícil, pero qué importante es y qué diferencia cuando hay todo un acuerpamiento y un acompañamiento alrededor, tanto de especialistas, de profesionales, como de colectivos de víctimas, ¿no? Así es una familia que está aislada y que pues no tiene este tipo de acuerpamiento. Ay, nada más agregar, sí, ya que me dijo ella, que se centró en un proyecto de 4 años en donde hubo un acompañamiento particularmente a hombres por distintos elementos, ¿no? En particular porque la gran mayoría de los casos en los que estábamos involucrados implicaban hombres víctimas, ¿no? Pero lo cierto es que el libro no es solamente esta experiencia, sino que habla de las reflexiones ya macro de otros espacios en los que tuvimos oportunidad de ir en distintas organizaciones. Entonces hubo espacios en donde acompañamos o estuvimos con familias y con sobrevivientes hombres y mujeres, y también tuvimos la oportunidad de acompañar en algunos espacios a las mujeres que conforman la campaña Rompiendo el Silencio, Voces contra la Tortura Sexual, que lleva el Centro PRO. Y entonces ahí tuvimos espacios solo con mujeres sobrevivientes. Y vaya que no lo ahondamos en este libro, pero los elementos de género y las diferencias que se dan con hombres sobrevivientes de tortura, mujeres sobrevivientes de tortura, es radical. Y a la hora de la salida, el cómo se afronta la salida y las herramientas y las posibilidades y los tiempos también son radicalmente diferentes entre hombres y mujeres, y creo que eso es bien importante profundizarlo. Es un desafío por si hay alguien quiere hacer alguna tesis o investigación. Dele. No sé si alguien más gusta como cerrar. Sí. Bueno, yo solo contestar en donde sí hay diferencia entre los niños que son informados y no. Por lo general, casi ninguno es informado de inmediato. Casi siempre quienes tienen más herramientas para informar a sus hijos son, por ejemplo, personas que son luchadoras sociales y son detenidas y torturadas. Entonces hay como cierta manera de mayor comunicación, tanto como con la pareja o con la familia extensa. O con la comunidad, ¿no? Y entonces esto ayuda a minorar un poco los efectos que tienen los niños por estos secretos. Y posteriormente, en otro caso, la niña es informada por su mamá cuando se le permite entrar a verla al reclusorio donde estaba pues ya detenida sin sentencia, ¿no? Entonces es la mamá quien va
introduciendo, digamos, el tema conforme la niña va creciendo y va teniendo capacidad de comprender ciertas cosas. Y en ese sentido, un poco regresando a si es necesario tener la experiencia o no, lo que va a primar ahí siempre es, y es como parte de los ejes del enfoque psicosocial, es no provocar daño, no generar daño, ¿no? Entonces, siempre poder ir midiendo que esto sea acorde a las etapas de desarrollo de los niños, hablarlo desde el lenguaje que ellos puedan comprender y quizá a lo mejor no meter como información excesiva, innecesaria o depositar las cargas emocionales de los adultos en ellos, sino atender a lo que ellos están preguntando, lo que ellos necesitan saber y contestarlo concreto y directo, digamos, para satisfacer esa curiosidad, pero quedarnos con la parte emocional que nos toca procesar personalmente, ¿no? Nada más. Dos preguntas que no se contestaron y no quisiera quedar a la deriva, porque además son dos preguntas muy bonitas y que creo que dan muy bien cuenta del trabajo. Uno, el libro siempre se pensó así, que como alguien no especializado lo pudiera leer y entendiera, y incluso hay una perspectiva de qué es lo que se ha hecho en México y en América Latina. Y sí, si hay una comunidad que tú digas, hay alguien que está en la lucha y lo puede leer, creo que va a comprender. No va a encontrar estrategias particulares de cómo abordar a lo mejor alguna cuestión, pero va a quedar muy nutrido en que no está solo en las luchas, que ha ocurrido y que hay todo un movimiento detrás que intenta sistematizar otras maneras de trabajar. Creo que eso está bonito. Y lo de la transferencia y contratransferencia, un poco igual la misma mirada, pues intentamos romper con esa parte clásica de la objetividad, ¿no? Yo estoy acá y entonces no me afecta, porque incluso era algo que me gustó porque podría decirte que muchas en las distintas momentos de las jornadas que es a las que hacemos referencia, alguno de nosotros siempre estuvo bien tronado por alguna situación y no podía trabajar o no podía estar tan presente, pero nos arropábamos colectivamente, o sea, el equipo creo que eso era lo lindo de nosotros, nos conocimos y no era como una situación y además justo trabajábamos con cosas bien duras. Entonces, arroparnos, ser muy comprensivos, ¿no? Decir, se me está saliendo esto de las manos, no puedo, no quiero que me ayuden, o pueden ustedes hacerse cargo, o no quiero estar en esa sesión. Siempre fue como la liga fundamental, ¿no? Más que apelar a la objetividad de no estoy teniendo una transferencia con, ¿no? Nada más quisiera tomar la palabra porque pues hablamos nosotros del trabajo que hicimos, leemos testimonios, pero pues efectivamente nos faltan y seguimos aquí, aunque a lo mejor ya no acompañando de manera directa, pero esperamos que sus voces a través del libro y a través del trabajo que hagan ustedes sigan presentes y siga esta lucha, porque todavía nos faltan en libertad Jorge, nos falta Ricardo, nos falta don Sergio, nos falta Hugo, nos falta Germán, nos falta Verónica, no sé si se me está yendo alguien. Y eso solo del grupo central, de los tantos otros grupos que hemos podido acompañar y que no fueron en estos 4 años, nos falta mucha más gente, hombres y mujeres, que de manera injusta están en la cárcel, que llevan décadas ahí con todo lo que eso implica. Y también pues hay muchísima gente que independiente que haya o no cometido algún acto que vaya o que contravenga la legalidad en México, eso no implica que tengan que ser torturados. Entonces, más allá incluso de estos nombres, hay muchísima más gente que ha sido torturada y que está en la cárcel. Entonces, por ellos es que trabajamos. Pues muchísimas gracias por la participación de todas, de todos. Les queremos dar un presente, justo una constancia que es luego de mucha ayuda. Una constancia curricular, sí, que avala la presencia de esta presentación. Y pues para las personas que tuvieron a bien pues hacernos una pregunta, si se pueden venir para acá, les vamos a regalar un libro. Muchas gracias.